Señor les bendiga a todos, el Señor bendiga a su pueblo, a su iglesia, que hoy podemos tener el privilegio de comunicarnos con Él. Amén. Vamos a dar inicio a esta predicación de esta hora y vamos a darle también ese momento a la oración, como siempre lo hacemos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para poder entender este tema. Les comento que es un tema bastante fuerte y que, bueno, lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Amén. Bueno, oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, hoy nos presentamos delante de ti. Señor eterno, mira a tu pueblo que nos oye, hombres y mujeres, Padre eterno, amigos y amigas. Todos estamos en tus manos, Señor de la gloria. Bendícenos y permite que nuestros corazones puedan estar abiertos, amado Señor, para que tu palabra venga a hacer esa obra necesaria y que vengamos a hacer esa buena tierra, Señor eterno, para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es: ¿estamos preparados para morir? Lo hacemos como en forma de pregunta. Pero es una parte realmente trascendental para nuestras vidas, para nosotros como personas. No existe una persona en la tierra que no pueda decir esta pregunta, que no podamos hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque todos estamos destinados a esas áreas, a esas fases, a esos procesos de la vida. Tanto, mire, en este caso, personas como animales, árboles, todo. Usted va a ver que nace, se reproduce y muere. Es el punto importante. Pero la diferencia entre nosotros los seres humanos es en que no solamente morimos y ya no más, y desaparecemos, aunque muchas personas piensan esto. Muchas personas dudan si Dios existe, y eso es algo tremendamente fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces le digo, es un error grande poder nombrarlo de esta manera, cuando nosotros mismos entendemos a la luz de la palabra del Señor que tenemos un creador. Y ese creador nos ha dado esas características de poder vivir en esta tierra y de poder venir a esta tierra y de poder también prepararnos para poder salir de este cuerpo. ¿Por qué? En temas anteriores hemos predicado sobre la palabra del Señor cuando habla de que tenemos una estructura. Mire, en donde tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Pero es un proceso en el que cuando nosotros llegamos a esa fase de poder partir de esta tierra, esas tres fases, con lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, dice la palabra, se separan. Y de esta manera, el cuerpo, dice la palabra, allá en el libro de Eclesiastés, mire, el cuerpo va a la tierra, el alma recibe pues esa parte en donde esa elección que tuvo según sus acciones, según su decisión. El espíritu, que lo da Dios en el soplo de vida, vuelve a Dios. Entonces lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado en esa parte importante, al tener el soplo de vida de Dios en nosotros, es que tengamos la oportunidad de poder tener una buena elección en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos eligiendo? ¿Qué es lo que usted está eligiendo, hermano y hermana o amigo? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Por qué camino se está conduciendo? ¿Cuál es el camino en donde usted está? Ahora, vamos a ver acá. Y yo quiero que tomemos el libro de Mateo, capítulo número 8, versículo 21 y 22. Y dice la palabra: otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. El Señor le dice: sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Mire esta parte. Vamos a tomarla en la parte literal que el Señor dice en el versículo 22, cuando dice claramente: sígueme ahora, porque Él estaba hablando de que lo siguiera para poder entrar en el desarrollo de la predicación de la palabra. Pero Él le dice: primeramente déjame que vaya a mis padres y que los vaya a enterrar. Y Él le da una oración fuerte y le dice: sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales, mire este punto, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. En este caso, estamos viendo que la palabra del Señor
claramente dice que por causa del pecado y por causa de este delito del pecado estamos muertos si no está el Señor en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos esta parte, hermano, cuando dice acá con esta claridad que los muertos espirituales entierren a los muertos, quiere decir que las personas están vivas. Mire esta otra parte. Porque acá no está indicando que los padres ya estuvieran muertos. No, estaban vivos. Solamente que él quería estar ahí cuando sucediera esa parte importante para él en este caso. Ahora, veamos que es útil para nosotros entender que venimos a esta tierra y aunque tenemos la oportunidad de vivir, porque tenemos el soplo de vida, podemos también estar muertos, porque lo que tenemos al tener el soplo de vida, tenemos la oportunidad de poder tener o la vida o la muerte. Pero quiera sea una o quiera la otra, en este aspecto es una elección en la persona, pero esta elección es en cuerpo vivo. Ahora, cuando vamos a la muerte, oiga, ahí es un punto interesante porque ahí todos morimos. Tanto los que recibimos al Señor como los que no lo reciben, también todos llegamos a esa misma fase de llegar a la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? En este caso, estamos hablando de una muerte física en donde el cuerpo muere, pero también quiero que vea, vamos a verlo de una manera rápida también de ese punto, en donde los muertos espirituales de los que está hablando acá el Señor, ¿quiénes son también ellos? Esos muertos espirituales son aquellos que no tienen al Señor en su corazón y que no se esfuerzan en obtener esa oportunidad que el Señor está dando. Ahora, esta es una fase en la que nosotros como seres humanos recibimos la dirección. Ahora, aparte de una situación en la que usted va a encontrar que se llena de muchas dificultades. Porque alguien puede decir, ¿y qué religión es la verdadera? Porque hay tantas religiones en el mundo. Tantas religiones que se predican y oiga, todas dicen que tienen la verdad. Ahora bien, en esta parte lo que realmente se da a entender es que existe un solo creador. Y cuando existe un solo creador de los cielos y de la tierra, la palabra del Señor encierra todo esto en que Él es el creador de todo lo que hay dentro y fuera de ellos. Y la palabra, oiga, las sagradas escrituras, la Biblia que nosotros llamamos, que es lo que encierra una cantidad de libros, la revelación del Señor, esto está ahora en toda la tierra, a la mano de todos, para que lo tenga y lo lea y lo vea. Y eso va a ser algo tan importante porque le va a producir cambios a la persona. Ahora bien, veamos entonces esta parte que es bastante interesante, porque yo quiero que vayamos ahora al libro de Eclesiastés, en su capítulo número 8. Y en sus versículos número también 8. Y vamos a leer. Dice la palabra: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche de su vida. Nadie puede hacerlo. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Mire esta parte que dice. Es duro, ¿no? Es fuerte. ¿Quién es el malvado entonces? El que practica el pecado. El que no se recuerda que Dios existe. El que solamente se dedica a los placeres de esta tierra y a la vida desenfrenada. Y al decir esto, por favor, amigos y amigas, no estamos censurando a nadie, sino que lo que queremos es que comprendamos la palabra y la podamos entender y que podamos llevar de alguna manera una alerta a nuestro corazón, a nuestra alma, en que tenemos que enfrentarnos a la muerte. Y oiga, ¿estamos preparados para morir? Estar preparado para morir no es únicamente, oiga, como muchas personas lo hacen. Estar preparado para morir no es como alguien me dijo en una ocasión, sí, ya estoy preparado. Compré un terreno en el lugar en donde entierran a los muertos. Ya tengo el servicio pagado. Tengo todo pagado. Si me muero, mi familia no paga un centavo. Eso no es estar preparado totalmente. Está preparado para una parte física. Pero oiga, lo más elemental y lo más importante en este caso, ¿a dónde va su alma?
cuando usted parta de esta tierra? ¿A dónde vamos cuando partamos de esta tierra? Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, un entendimiento para que podamos ver, para que podamos tener un corazón con esa claridad de poder percibir la obra de Dios en nuestra vida y poder recibir entonces el regalo que Él nos está dando, para que podamos elegir de una manera adecuada y correcta y vengamos a elegir verdaderamente su conocimiento y que venga esa parte gloriosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos vamos a partir de esta tierra. Entonces, ¿estamos preparados nuevamente? ¿Por qué? La humanidad está trabajando. Yo he escuchado temas de personas en el área científica que hablan y dicen que están preparados, están como que llevando estudios para poder llevar al ser humano a una cantidad de más años, de 150 años en adelante. Y de poder llevar al ser humano a que pueda venir a tener una vida aún hasta eterna en esta tierra. Imagínense, eso es algo imposible porque la Biblia no lo declara de esa manera. Cuando la palabra del Señor está diciendo en este capítulo número 8 de Eclesiastés y en su versículo número 8 y dice: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de sí mismo. Ningún ser humano tiene esa capacidad de tener ese autocontrol en sí de la parte de la vida, del espíritu que está en su interior, sino que aquel que dio el soplo de vida también le marcó un momento en ese final de la vida a cada persona. Cada persona tiene un tiempo de vida sobre esta tierra de la cual va a nacer, va a crecer, va a envejecer, y esto entonces va a traer un momento final en la vida de la persona, sea esta mujer u hombre, sea malo o sea bueno. Pero esta parte es importante entenderla, en que debemos de estar preparados para ese momento de nuestra vida, porque muchas veces nos preparamos con bienes de esta tierra, nos preparamos con un buen, excelente vehículo o vehículos, nos preparamos con una excelente casa, con una excelente comodidad. Entonces vivimos dentro de una bonanza, pero muchas veces puede ser hasta peligroso. ¿Por qué? Porque no tenemos necesidad de nada. Por lo tanto, eso es algo que nos abandonamos en esta tierra y pensamos de que de esta tierra no partiremos nunca. No, es algo importante, que no importa lo que acá construyamos, dentro de la palabra tenemos un testimonio. En el libro de Lucas dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía mucha riqueza y había trabajado mucho y que tenía muchos graneros, pero llega un momento en donde sus graneros tiene que tirarlos porque su producción es tan grande que no le cabe, y entonces dice que tira todo lo que tiene y construye nuevo. Mire, y entonces viene y dice: tienes muchos bienes, alma. Pero alguien le dice, la voz divina le dice: necio, has trabajado solamente lo que se constituye nada más en la parte material de esta tierra, pero no has trabajado para poder salvar tu vida. Por lo tanto, esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso es de lo que está hablando acá. Nadie puede retener su espíritu. Nadie, dice acá, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche, cuando así Dios le llama a esa parte, cuando así Dios le llama a ese momento final de la persona. Es importante que atendamos, es importante que nosotros vengamos a tener el conocimiento. Oiga, hermano y hermana y amigo y amiga, al predicarle la palabra de esta manera, yo no vengo a introducirle o a ponerlo en una posición de miedo, oiga, de terror. No, es algo que vamos a enfrentar todos. Por lo tanto, si estamos en esa condición de que todos lo vamos a enfrentar, es una parte importante que debemos de aprender a escuchar la voz que Dios está alertando en nuestras vidas, para que no vayamos a la condenación eterna, sino que vayamos al rescate que el Señor nos está dando a través de su Hijo amado Jesucristo. Si esto atendemos, vamos a poder ser salvos de esta vana manera de vivir y vamos a ser rescatados para poder llegar otra vez al Creador, de donde hemos salido todos, porque todos venimos a ser, para que por favor entendamos este punto, todos venimos a ser creación del Señor, todos. Oiga bien esta parte, hasta los demonios mismos son creación de Dios. Si se han constituido en demonios, es por su elección.
Si la persona se constituye en una persona que puede ir a una condenación eterna, no es porque Dios le esté condenando, es porque la persona lo está eligiendo. Y entonces la predicación de la palabra del Señor que usted puede escuchar, de los que predicamos la palabra o de que hoy se está predicando, es para llevarle ese alerta a su corazón, a su vida, y que de esa forma usted pueda venir a ser rescatado. Porque hay quien lo vino a rescatar y se llama Jesucristo. Jesucristo vino a rescatarnos de la vida, de esta vida de pecado. Vino a rescatarnos de este mundo en el de que podemos vivir de una manera muy engañosa, pensando que estamos viviendo bien. Y no, hermano, es necesario que avancemos. Dice acá entonces, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Mire, cuando le viene, le viene. Alguien podría decir, sí, hermano, pero recuérdese que alguien puede estar en ese proceso de muerte, pero un doctor puede venir y puede ayudarlo. Sí, hermano, puede extenderle un poquito, pero llega el momento en donde ya no más, sino que simple y sencillamente tiene que venir a la cita, porque aquí lo dice con esa manera. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Y dice, no hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Es una cita obligatoria, hermano. Entonces, si tenemos una cita obligatoria y esa batalla es oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad que la persona pueda estar viviendo, no rescatará al malvado. No rescatará a la persona su pecado, sino que al contrario le hundirá. ¿Por qué? Porque la única manera de estar preparados para la muerte es que tengamos al Señor en el corazón. Y es que le habramos, oiga bien este punto importante, que le habramos confesado y también creído en el corazón y vivir la palabra. Cuando entramos en estas fases, entonces venimos a tener un desarrollo en nuestra vida, venimos a tener una práctica de la obediencia a la palabra, y la obediencia a la palabra es la que nos va a conducir a la vida y no a la muerte. Pero el alejarnos de Dios solamente nos va a conducir a la muerte. Y recuérdese que detrás de la práctica del pecado que constituye la muerte está alguien que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el que está llevando a la humanidad a esa parte de muerte eterna. Ahora, esto es importante para nosotros que lo podamos comprender. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Romanos. Veámoslo. Capítulo número 8 también. Capítulo número 8 y en su versículo número 11. Mire lo que dice. Vamos a leer el 10. 8, 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, Cristo vive en nosotros. Pero no quiere decir que cambiamos de cuerpo. En este mismo cuerpo, el Señor está morando en nuestro corazón. Ahora, pero este cuerpo tiene que morir, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Dice la palabra allá en Corintios que vamos a sembrar corrupción y cosechamos incorrupción. ¿Por qué? Porque tenemos fidelidad en este cuerpo. Cuando nosotros, como hijos del Señor, como personas comunes y corrientes, pero que hemos recibido al Señor en el corazón, venimos y le recibimos y vivimos su palabra y le hacemos que Él obre y reine en nuestros corazones, y comenzamos a vivir de una manera permanente en sus caminos, en su palabra, entonces vamos a encontrar que esto se cumple. Y dice, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Es el Espíritu, dice acá, mire, que nos da vida. Entonces, el versículo número 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes.
Entonces veamos esta nota tan importante. Si el Espíritu del Señor vive en usted, hermano y hermana, amigo, escuche esta palabra. Si el Espíritu del Señor vive en la persona, entonces se constituye una parte gloriosa para nosotros, porque este versículo se hace maravilla en nosotros. Y dice nuevamente, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Así entonces, como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él da vida a sus cuerpos mortales. Y mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes, Él nos levantará. Por lo tanto, hermanos, y esto es una parte tan importante en nuestra vida, entender que el que levantó al Cristo de la gloria de entre los muertos, también levantará ¿a quiénes? A todos aquellos que le hayan recibido en su vida, en su corazón. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de una fase importante. Entiendas este punto importante, que no solamente recibir al Cordero como Salvador, como el sacrificio por los pecados, sino también recibir la obra del Espíritu Santo, de la cual tiene que haber en su vida evidencia, esa evidencia de que usted está en una etapa en la que está desarrollando esas obras del Espíritu Santo en su vida. Y ahí vamos a caminar. Y eso, oiga bien, alguien puede decirme, pero ¿por qué usted me lo está diciendo y exigiéndome que yo? No le estoy exigiendo eso. Yo le estoy enseñando, porque el que define esa parte es el Espíritu de Dios. Nadie va a poder venir delante de Dios y decirle, Señor, yo hice esto. Recuerde que la palabra dice que cuando el Señor venga, muchos le dirán y tocarán la puerta y le dirán, Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre enseñamos. Y Él les dirá, apártense de mí porque yo no sé quiénes son. Entonces, algunas cosas que son por imitación, porque dice la palabra que también Satanás se viste como ángel de luz, mire, entonces las personas pueden llegar a ser engañadas. Tengamos el cuidado de no entrar en esas áreas de engaño que el enemigo puede tener a las almas. Preparémonos para que podamos estar preparados para ese momento crucial de la vida en nosotros. Y ahora vayamos a una parte que también es importante que la tomemos en cuenta. Capítulo número 15 de la primera carta de los Corintios. Capítulo 15, versículos número 54. Leamos en adelante. Yo le sugiero que haga los apuntes en su casa y lo vea para que usted verifique que lo que estamos predicando no nos lo estamos inventando. Se lo estamos predicando a la luz de la palabra. La palabra del Señor lo enseña. Si usted no lo había escuchado, hermano, escúchelo, preocúpese y hágalo por el bien de su vida. Hágalo por su salvación. Dice, mire, 15:54 de la primera carta a los Corintios. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, porque hemos resucitado. ¿Por qué hemos resucitado? Y aquí es lo que recuerda que hablamos en el capítulo 8, versículo número 11 de Romanos. Y el que resucitó al Cordero, al Cristo de la gloria, es el que también está en vosotros, que hablando del Espíritu de Dios, entonces Él también los resucitará a ustedes, así como hizo con Él, hablando de Jesucristo. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, también nos resucitará. Y este versículo 54 dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, quiere decir que ya hemos resucitado, que ya el Espíritu nos ha resucitado, entonces se cumplirá la siguiente escritura. Y la siguiente escritura dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mire por qué está diciendo esto. 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. El pecado es el aguijón de la muerte. O sea que el pecado es el arma con el cual la muerte asesina las almas. Entonces,
no nos dejemos. Cuando Cristo nos está dando el arma, que es su palabra, para que la vivamos y se constituya en vida en nosotros, para que podamos salir en victoria de este cuerpo. Dice la palabra acá: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. ¿Por qué? Porque la ley no justifica, sino que la ley le señala el pecado. No robarás, no adulterarás, pero no lo justifica. Jesucristo es el que justifica, es el que nos limpia, es el que nos sana, es el que nos restaura y nos pone sobre tierra firme, dice la palabra en el libro de los Salmos, para que caminemos. Pero dice una parte gloriosa en el 57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado. Hablando de Jesucristo, hablando sobre el Padre en Jesucristo. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Concluyamos en esta parte para que vengamos a entender claramente este proceso. Quiere decir entonces que los que estamos preparados, los que vamos en el proceso de estar preparados para morir, somos aquellos en los cuales ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el sepulcro, oiga bien, a Jesucristo, dice la palabra, usted lo va a encontrar en el libro de los Salmos, va a encontrar cuando dice: Señor, gracias porque mi alma no se quedó en el sepulcro. Porque mire, lo profundo del sepulcro, y vamos a hablar eso también, una parte importante, en otra ocasión, no hoy, porque no nos da tiempo. Pero hablando del sepulcro, lo profundo del sepulcro, ¿dónde es? Mire, siendo el infierno mismo. Entonces, no fue dejada ahí su alma, como también la nuestra tampoco será dejada ahí en el sepulcro, sino que seremos levantados para irnos con Él. Y seremos levantados y rescatados de esta condición de pecado, y únicamente lo tenemos que hacer confesándolo, obedeciendo la palabra. Así que, hermano y hermana, esto es importante. Y amigo que nos oye y amiga que nos está escuchando, vengan al camino del Señor y obedezcan la palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser rescatados de esta vida. Y la única forma es el regalo del Señor a través de su salvación, que se logra únicamente a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque la palabra así dice: porque no hay salvación en base a ningún otro medio, sino solamente en Jesucristo, que Él murió por nosotros. Por lo tanto, hermano, atienda a ese consejo y obedézcalo y recíbalo en su alma. Y si usted ya está caminando en este proceso, afínese mejor y camine mejor delante del Señor, porque los días son malos, los días son muy difíciles. El pecado ahora entra a su casa, no le está pidiendo permiso, entra a su casa a través de los medios electrónicos, a través de la televisión, a través de tanta contaminación que hay, y no se lo está pidiendo, simplemente entra. Así que, hermano y hermana, sea usted cauteloso y viva la palabra de una manera agradable al Señor, y el Señor tampoco le abandonará y estará con usted, o con nosotros en ese caso, con su pueblo. Porque sobre la faz de la tierra está su pueblo, lavado y comprado con su sangre gloriosa, de la que realmente, le digo, debemos de tener ese agradecimiento, porque es un regalo de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Señor eterno, tu palabra ha sido dada. Lleva ese alerta del corazón de tu pueblo que nos escucha y nos oye. Los amigos que nos están oyendo y viendo también, Señor amado. Padre glorioso, te pedimos que obres en sus corazones para que puedan verdaderamente ser liberados, sanados y restaurados, y que puedan venir a tu conocimiento y puedan ser rescatados para que también vayan a tu presencia, Señor amado. En el nombre del Cordero, bendice tu pueblo, y que, Padre eterno, podamos continuar adelante como una sola voz delante de tu presencia, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor lo bendiga. Hermano, por favor, continuemos adelante y nos miramos en la próxima ocasión, si así el Señor nos lo permite. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña.